A continuación, pedimos a la doctora Claudia Marcela Velázquez Jiménez nos comparta la ponencia titulada Reconocimiento Profesional, Utopía o Realidad. La doctora Claudia es presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería en Colombia. Así también, es directora del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Sin más por el momento, le cedo la palabra a la doctora Claudia. Adelante y bienvenida. Perfecto, listo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que hoy es un día muy importante porque el mundo celebra y reconoce el papel de los profesionales de enfermería a lo largo y ancho del mundo. Entonces, creo que es una oportunidad pues muy importante para hacer la reflexión que pretendo plantearles. Voy a compartir la pantalla. Entonces, el tema que me han invitado a trabajar es el reconocimiento profesional con la pregunta de si esto es una utopía o una realidad. Entonces, lo primero que yo podría decir es que más bien sería una paradoja, y ya les explico por qué. Porque no es una utopía. Realmente creo que enfermería en los micromundos o en los espacios más pequeños tiene un reconocimiento y tiene un liderazgo, pero no es una realidad generalizada y que todavía nos falta mucho por caminar. Entonces, lo que voy a pretender hacer en el transcurso de mi intervención es generar algunas reflexiones. Probablemente la persona, mi colega anterior hizo ya, nombró muchas de las reflexiones que yo les voy a hacer, pero la lógica es entender por qué tenemos que seguir caminando hacia un reconocimiento real de lo que significa nuestra profesión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es indiscutible, es analizar cuál es la situación de la enfermería. Como les digo, seguramente estos datos ya fueron trabajados, pero entendamos que es importante plantearnos el por qué nosotros no hemos logrado ese reconocimiento necesario, a pesar de estos datos que vamos a ver. Primero, he tomado el último informe de la Organización Panamericana de la Salud en relación con la situación de enfermería en la región de las Américas, porque creo que nos da unos datos muy interesantes. Entonces, miremos, aquí dice que en todo el mundo existen aproximadamente 27.9 millones de profesionales de enfermería y que de ese porcentaje, el 30% se encuentran en la región de las Américas. Otra de los datos interesantes es que la enfermería representa el 56% de todas las profesiones sanitarias. ¿Esto qué está diciendo? Que nosotros como enfermeras y enfermeros somos la estructura, la base, el fundamento de todos los modelos de atención en salud y de todo el sector salud, porque somos el grupo ocupacional más numeroso. Entonces uno ya se va preguntando, pero ¿por qué si somos el grupo más numeroso no logramos esa representación y esa importancia que debemos tener como profesión? Otro de los datos que aquí podemos observar es que el 87% de los profesionales de Latinoamérica se encuentra en los grandes países, en Brasil, Canadá y Estados Unidos, ¿cierto? Y estos tres países grandes engloban alrededor del 57% de la población de la región. Un dato interesante, y esto tiene que ver con la representación, es fundamental, y es que el 89% de los profesionales de enfermería de la región de las Américas, y yo diría que del mundo, son mujeres, somos mujeres. Aunque claro, hay una representación masculina, la profesión de la enfermería está asociada al trabajo de la mujer y esto va a marcar de manera fundamental el por qué no tenemos el reconocimiento. Miremos estos datos que son interesantes, ¿cierto? En relación con la densidad de los profesionales de enfermería por 10.000 habitantes, miren que México tiene el 23.6 enfermeras y enfermeros por los 10.000 habitantes, mientras que Colombia, mi país, tiene solamente 13.9 enfermeras, 14 enfermeras por 10.000 habitantes. Esto es una cosa que preocupa de manera importante porque, por un lado, la columna vertebral del sistema de salud son las enfermeras y enfermeros, y por el otro lado, cada día el mundo está viendo una disminución grave
de esos enfermeras y enfermeros. Ya nos lo decía la profesora anterior, ¿cierto? Que nos señalaba que hay una necesidad urgente de formar enfermeras y enfermeros. Tan es así que Europa, por ejemplo, en este momento, y ustedes seguramente lo habrán visualizado, está en franco desespero por llevarse las enfermeras y los enfermeros de las Américas, con una preocupación grande de nuestra parte en Colombia, y es que, como seguramente ustedes conocen, la formación de las enfermeras y los enfermeros en Latinoamérica es muy buena. Nosotros somos profesionales en enfermería, pero en Europa, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Italia, las enfermeras no son profesionales, son consideradas diplomadas, que es un poquito más que auxiliares de enfermería. Y las están contratando acá en Latinoamérica, particularmente en Colombia, con una imagen de que allá van a ganar en euros y que van a ser reconocidas a futuro, primero como auxiliares de enfermería y a futuro como profesionales, cuando es un distractor porque allá no son consideradas profesionales. Entonces, miren que la situación en Latinoamérica es preocupante porque estamos formando muy buenas enfermeras, pero muy pocas enfermeras y enfermeros. Ya la doctora nos había mencionado sobre el informe del triple impacto. Si nosotros queremos hablar del reconocimiento de las enfermeras y los enfermeros y por qué nosotros no hemos logrado esa importancia en ese reconocimiento, pues el informe del triple impacto, que no me voy a detener demasiado porque ya lo explicó muy bien la doctora, explica cosas bien interesantes. Primero, desde la lógica de la inversión económica, resulta que vale la pena invertir en los profesionales de enfermería, por varias razones. Primero, porque somos la mayor cantidad de gente que soporta el sistema de salud. Tenemos una formación que nos lleva a la responsabilidad de atender las necesidades de salud de las personas y no las enfermedades. Y está muy bien ilustrado, todos lo sabemos, los enfermeros y enfermeras tenemos una formación que nos permite ser muy fuertes en la atención primaria en salud, sobre todo en las lógicas de promoción de la salud, de la educación para la salud, en la parte de atención, ¿cierto? En el trabajo comunitario. Y esto genera que si se invirtiera más en enfermeras profesionales que tuvieran una formación muy alta, pues definitivamente tendría que mejorarse la salud de las poblaciones. Otra de las cosas importantes que nos hablaba el informe del triple impacto es que como somos la mayoría mujeres y como en la mayor parte del mundo las mujeres desafortunadamente pues no tenemos las mismas condiciones de equidad con los hombres, pues obviamente que invertir en enfermería es pagar mejor a las enfermeras mujeres y que probablemente esto impactará en los objetivos de desarrollo sostenible, como nos hablaba la doctora, pero sobre todo impactará en la posibilidad individual de desarrollo de las mujeres del mundo. Y por supuesto, si yo hago que no se enferme la gente, que disminuyan costos, pues obviamente las economías van a hacer economías más fuertes. Ya lo señalaron, el movimiento Nursing Now creo que tuvo un impacto interesante a nivel del mundo porque hizo un grito para decirle a nivel global, oiga, preocúpese por sus enfermeras y enfermeros porque si no, ustedes como sistema van a tener un gran problema. Pero eso no ha impactado de la manera como nosotros quisiéramos que impactara. Entonces, ante esa situación, ¿por qué no tenemos esa representación? Volvemos a recapitular. Somos más, ¿cierto?, que otras profesiones, somos más en número. Tenemos un proceso de mejora en nuestra cualificación. Si bien es cierto, todavía, ¿cierto? Hay un proceso y como lo señalaban también, en muchos países hay más auxiliares de enfermería que enfermeros profesionales, pero ¿por qué si somos más no logramos impactar? Pues bien, la primera respuesta, tristemente, es que somos la mayoría mujeres. Nosotros no nos podemos engañar, porque en nuestra sociedad occidental, las mujeres, a pesar de toda la lucha, ¿cierto? Y no estoy hablando solamente del feminismo, sino de todo el esfuerzo tan grande que las mujeres a lo largo y ancho del mundo han venido mostrando, este mundo está organizado en sociedades patriarcales, ¿cierto? Y la sociedad patriarcal implica que las mujeres estemos dedicadas a algo que en filosofía, una filósofa que me gusta mucho, que se llama Hannah Arendt, señalaba al mundo de la labor. Y la labor es lo que no se ve, ¿cierto? En cambio, el mundo del trabajo es el mundo de la remuneración.
A pesar de que nosotros recibimos remuneración por nuestro trabajo, el trabajo de las mujeres enfermeras, sobre todo, es un trabajo invisible, ¿cierto? Y solo es visible cuando se ve. Y les voy a explicar por qué. Y todos me dirán si estoy equivocada o se puede acercar a la realidad lo que les voy a comentar. Cuando en un servicio de medicina interna, de urgencias, de quirúrgica, cualquiera que ustedes quieran elegir, todo funciona a la maravilla, las enfermeras y enfermeros profesionales, las auxiliares de enfermería hacen su trabajo, todo está al día, los exámenes de los pacientes, los medicamentos, ninguno se cae, ninguno se infecta, todo funciona a la perfección. ¿Quién recibe el agradecimiento? Seguramente no van a ser los enfermeras y las enfermeras de ese servicio. Pero ojo, ¿qué tal que ocurra que ese día, por X razón, no se tomó el laboratorio, no se administraron los medicamentos y se cayeron los pacientes? Inmediatamente se hace evidente que la labor silenciosa, acuciosa, individualizada, no se ve. Se ve cuando no se hace. Entonces, digamos que nuestra filósofa que yo les mencionaba, Hannah Arendt, señalaba que hay una gran acercamiento al trabajo que las mujeres hacemos, porque las mujeres nos dedicamos a la labor. Lo mismo que en la casa, ¿cierto? En la casa, cuando todo está arreglado, nadie le agradece a la ama de casa de que la casa esté arreglada, pero hay de que esté desordenada y entonces todo el mundo le cae a la mujer de la casa que por qué no está la cama tendida, que por qué no está el almuerzo, etc. Un poco sucede, como les estoy mostrando, en la lógica patriarcal de la organización de los sistemas y los servicios de salud. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos organizados nuestros sistemas de salud en una lógica medicalizada. Foucault, que fue otro filósofo francés muy importante, proponía que la salud está medicalizada. El ejercicio de poder que la salud desarrolla frente a las poblaciones en una biopolítica está desde una lógica patriarcal, ¿cierto? Que donde el médico, y ojalá lo que estoy diciendo, el médico, ¿cierto? Organiza de manera jerárquica los sistemas, aunque realmente no sea él el médico el que organiza, ¿cierto? Y debajo de él, en una jerarquía, están los demás profesionales y por supuesto están las enfermeras. Y cuando yo uso esos artículos, el y la, estoy demostrando, ¿cierto? Que en nuestro imaginario social, las enfermeras corresponden al mundo de lo privado y por tanto al mundo de la labor y por tanto al mundo invisible del que hace pero no se ve. Y en cambio, el mundo del médico, y no estoy peleando con los médicos, por supuesto nuestros compañeros son muy importantes porque están dedicados a la búsqueda de la enfermedad y al tratamiento de la enfermedad, el médico en su lógica medicalizada, porque aquí no hablamos de las médicas, por ejemplo, ¿cierto? Sino que el médico es el que hace el trabajo, al que se le da el agradecimiento, ¿cierto? Al que a la salida el paciente le dice, gracias doctor porque usted me salvó la vida. Cuando es un trabajo mancomunado, y acá obviamente yo no quiero que me perciban como que quiero generar una confrontación entre nuestros compañeros de los diferentes profesiones de salud, lo que quiero demostrar es que desde la sociología está demostrado que el ejercicio medicalizado es un ejercicio de poder jerárquico donde hay unas clases y donde las y los enfermeros no corresponden a las personas que se les da la visibilidad, sino a aquellos que están dentro del proceso de la labor. Y solamente son visibles cuando son directivos, gerentes o cuando ocupan otros roles diferentes al cuidado directo de las personas. En ese sentido, entonces, otra de las dificultades para que nosotros podamos lograr ese reconocimiento político y público es que tenemos una cosa terrible que se llama una representación social que no le da espacio a ese reconocimiento. Y tenemos unos estereotipos. Miren, les he traído en esta fotografía que ustedes ven una serie donde se representa el mundo hospitalario. Y si ustedes observan, no falta en la lógica televisiva o de las películas, donde hay un médico que siempre enamora a una enfermera, ¿cierto? Y que entonces genera unos estereotipos en relación con lo que significa ser enfermera, más allá de lo profesional. O sea, aquí no estamos hablando de que hay un reconocimiento de los logros
académicos de las enfermeras y enfermeros, sino hay un estereotipo que señala que las enfermeras se casan con los médicos, obviamente sucede, pero en la lógica, digamos, del estereotipo, pues obviamente la enfermera no corresponde a su rol académico y científico, ¿cierto? Otro de los estereotipos es la parte de la sexualidad exacerbada en el estereotipo de la enfermera. Y la representación social, que es la más común, es que la enfermera es menos que, y es un para qué, paramédico, ¿cierto? O es menos que el médico y que si usted quiere estudiar enfermería, entonces va a ser un médico chiquito, más o menos. Obviamente que nosotras y nosotros sabemos que eso no es así, que enfermería ha generado un desarrollo epistemológico, ¿cierto? Importante, que hemos creado con conocimiento sobre lo que significa el cuidado de enfermería a los sujetos de cuidado, tanto individuales como colectivos, pero de nada nos sirve si nosotros no logramos impactar de manera visible a la sociedad en general, ¿cierto? Cuando una persona piensa que aquella que está vestida de blanco es una enfermera, pero y a todas las personas que se visten de blanco les dicen enfermeras, pues estamos perdiendo, porque, por ejemplo, una niñera, aquí, por ejemplo, en Colombia, una persona que se dedica al cuidado de los niños se pone un uniforme blanco y la familia le dice que es la enfermera que está cuidando a los niños. Entonces, no hay un criterio social para determinar efectivamente cuál es el rol o los diferentes roles y los diferentes escenarios en los cuales se puede desempeñar una enfermera o un enfermero. Esa es una lucha social que tenemos que dar y pasa por manifestarnos frente a las, digamos, puestas en imágenes que se dan de las enfermeras en los programas, por ejemplo, de televisión o en las películas. Acá particularmente en Colombia pasaron una serie que se llamaba Enfermeras y inicialmente la enfermera protagonista era la enfermera que les estoy diciendo, ¿no? La enfermera que estaba con todos los médicos, la enfermera que pues no mostraba su capacidad. Tuvimos que hacer una manifestación global de enfermería en Colombia para decirle a los productores del programa que por favor cambiaran la lógica de las enfermeras porque era mantener el estereotipo. Entonces, dentro de la representación social y dentro de la representación institucional, las y los enfermeros no logran impactar en su liderazgo real, ¿cierto?, las transformaciones en el sistema de salud y efectivamente en su práctica profesional. Entonces, en esa lógica, tenemos unos retos gigantes para que el liderazgo de enfermería sea una realidad, ¿cierto? Y esos retos tenemos que, así como lo señalaba nuestra anterior conferencista, tenemos que ser conscientes de cuál es la estrategia, porque ya lo sabemos, los diagnósticos están hechos. El diagnóstico del triple impacto lo hicieron, lo formalizaron los de Gran Bretaña, pero yo sé que en cada uno de nuestros países ese diagnóstico hace rato que estaba hecho. Nosotros en Colombia llevamos 40, 50 años con la misma problemática y solamente intentamos hasta ahora, ¿cierto? Desde hace unos 40 años, de empezar a transformar esa realidad, que pasa por el ejercicio político, como lo vamos a ver. Y ese ejercicio político implica visibilizar la enfermería desde el impacto que debe tener la normativa y la ley. Colombia hace muchos años tiene dos leyes de enfermería, ¿cierto? La 266 y la 911. La 266 reglamenta la profesión de la enfermería en Colombia y la 911 habla del código deontológico. Y sin embargo, y a pesar de esos grandes logros, todavía no logramos que se operativice esa ley. En ese sentido, entonces, quiero comentarles la experiencia colombiana para visibilizar desde el ejercicio político ese papel fundamental de las mujeres y de los hombres, por supuesto que también trabajan en la enfermería, en el sector de la salud colombiana. Y tiene que ver con la formulación de la Política Nacional de Enfermería de Colombia y un plan estratégico a 10 años, que es la forma de operativizar la política del 2020 al 2030. Y se ha llamado Resignificando la profesión de enfermería en Colombia. Y una de las primeras cosas que yo he aprendido como presidente del Consejo Técnico Nacional de Enfermería de Colombia es que el ejercicio político solo se puede hacer si todas las organizaciones de enfermería dejan de competir entre ellas, incluyendo la academia, y se unen en una voz colectiva para fortalecerse
de manera fuerte como grupo colectivo y realmente pueda impactar y pueda expresarse en el medio público, ya sea por las redes sociales, ya sea por los medios de comunicación o ya sea en los escenarios de la política de cada uno de los países. Y quiero contarles la experiencia porque me parece que es una cosa muy valiosa que hemos venido haciendo desde Colombia. Primero, logramos, como les digo, romper con esos celos que a veces tenemos entre nosotros los mismos colegas y nos unimos todas las organizaciones en Colombia. En Colombia hay la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, está la organización colegial, que es la que nos da el registro profesional en Colombia, está la Asociación Colombiana de Estudiantes, que es un movimiento a nivel nacional que sorprende porque los estudiantes han asumido ese trabajo tan fuerte que significa hablar como estudiantes en pro de una mejora y el cambio de su formación y de sus condiciones laborales. Y el Tribunal de Ética de Enfermería, que creo que tiene un papel fundamental para darnos el norte de lo que se debe y no se debe hacer y de las exigencias que debemos hacer para que las condiciones de desarrollo nuestra sean apropiadas y no cometamos errores en el cuidado de las personas. Y una de las asociaciones fundamentales, que es ACOFAEN, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, que vela por la calidad de los pregrados y los posgrados en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos 68 escuelas de enfermería, tenemos 24 posgrados en maestrías y tenemos 3 doctorados. Nos falta mucho por andar, pero creo que hemos entendido la responsabilidad que tenemos para que esa formación se traduzca en unas condiciones laborales que reconozcan el estudio posgradual, porque en Colombia ha sido difícil que se reconozca. Se reconoce cuando el enfermero o enfermera hace otro tipo de posgrados diferentes a la enfermería, por lo mismo que estamos hablando. Yo les contaba, gracias inicialmente a que entendimos que teníamos que trabajar unidas, otra de los logros que tuvimos es que el Ministerio de Salud, que hace parte del Consejo Técnico, generó un espacio para que lográramos unirnos con el ministerio. Hicimos unos encuentros a nivel nacional por todas las regiones de Colombia. Colombia está dividida en 5 regiones grandes y hicimos un encuentro presencial con los enfermeros de cada una de las zonas para escuchar sus diagnósticos, que se encerraron en 3 grandes áreas de problematización en Colombia, que son seguramente compartidas por ustedes. Las condiciones laborales, segundo, el mejoramiento, la necesidad de mejorar la educación en enfermería pre y posgradual, y el tercero, mejorar la visibilidad y el liderazgo de enfermería. En ese sentido, entonces, la Política Nacional Colombiana de Enfermería aborda esos 3 aspectos y se propone con metas, indicadores, unos avances en esos procesos de enfermería. En este momento, esa política, como les digo, fue avalada, yo creería que por más de 1000 enfermeras y enfermeros en Colombia a través de todo el trabajo que hicimos, tanto virtual como presencial. Y en este momento también hemos tenido el apoyo de los senadores de la República, quienes han entendido la necesidad de empezar a pensar en este tema. Y vamos ahorita, inclusive el 21, vamos a tener una audiencia pública donde va a ser llamado el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, para decirle cómo ustedes van a lograr apoyar este proceso, porque sin ese apoyo del ministerio, pues la política no tendría sentido. Así todos los enfermeros y enfermeras en Colombia la asumamos como nuestra. Entonces, visibilizar y generar un proceso de liderazgo de enfermería necesariamente pasa por el ejercicio político. Si nosotros no logramos estar en las instancias donde se toman decisiones, nosotros no vamos a lograr el reconocimiento. Si nosotros no entendemos que somos de tú a tú con cualquier profesional, con cualquier grupo científico, con cualquier colegio, para hablar en términos de Colombia, nosotros no vamos a lograr transformar esa lógica social de lo que significa la enfermería en el mundo y particularmente en cada uno de los países. Otra de las cosas que definitivamente debe trabajarse y tiene que ver con la parte política es la mejora en las condiciones laborales. Miren, nosotros entendemos que la necesidad de trabajar hace que nosotros aceptemos contratos que van en contra de nosotros mismos como profesionales o como el grupo de soporte de auxiliares de enfermería. Pero si nosotros, desde las asociaciones, agremiaciones y como les digo, desde el cuerpo colectivo, no exigimos la mejora en las condiciones laborales, aprovechando también lo que ha develado la pandemia, porque si algo ha hecho la pandemia es develar
la crisis tan grande que hay en todos los sistemas de salud del mundo, ya no solamente en Latinoamérica, del mundo. Y ha demostrado que en el mundo a las enfermeras y a los enfermeros no les pagan bien, los explotan, ¿cierto? Tenemos doble carga laboral, doble turno y las condiciones en las cuales nosotros desarrollamos nuestro trabajo tampoco garantizan nuestra seguridad personal, no tenemos los elementos de protección. Acá en Colombia nos tocó hacer una cantidad de manifestaciones públicas porque la pandemia ya había llegado a nuestro país y las enfermeras y el demás grupo sanitario no tenían los elementos de protección necesarios. Entonces, en este sentido, estas condiciones laborales pasan también por un reconocimiento de la salud de los propios profesionales de la salud, y ya no estoy hablando de las enfermeras, sino del grupo sanitario, ¿cierto? Preguntarse si las instituciones han sido obligadas a crear grupos terapéuticos para atender el gran impacto que ha significado emocionalmente y en salud mental para las personas que trabajan con nosotros. Preguntarse si se han generado estrategias de educación continua con todos los cambios y todos los avances que hemos tenido ya en relación con el conocimiento que tenemos del coronavirus. Si comparamos hace un año, no sabíamos nada del coronavirus y hoy tenemos algunos protocolos y algunos acercamientos que nos permiten, por ejemplo, tener vacunas con unas tecnologías diferentes a las tradicionales y tener medicamentos o algunos protocolos de atención farmacológica que ya se acercan de manera mejor al abordaje de la pandemia. Entonces, este es un papel fundamental si queremos un reconocimiento. Creo que también todos hacemos un llamado a revisar y ajustar nuestros currículos. Yo particularmente hago una crítica a nuestra enfermería colombiana. Yo creo que nosotros seguimos enseñando la enfermería del siglo, inclusive del siglo XIX, y es mucho decir, del siglo XX, y no nos hemos enterado de que estamos en el siglo XXI. Y eso pasa por preguntarse varias cosas. Primero, por preguntarse si la manera como nosotros enseñamos la enfermería es como debemos enseñarla, ¿cierto? Nosotros seguimos trabajando en estereotipos jerárquicos, donde le tenemos miedo a la profesora o al profesor, donde vamos a escenarios que son agresivos para los estudiantes, porque los hospitales, sabemos, tienen unos niveles jerárquicos que imponen ejercicios de poder a los diferentes profesionales. Si nosotros no empezamos a trabajar con nuestros colegas, ¿cierto? Hay un movimiento de la educación interprofesional que significa que las universidades tenemos que empezar a generar cátedras conjuntas, pero no para ver lo mismo, sino para encontrarnos en lo diferente, ¿cierto? Para que el médico y la médica sepan realmente cómo piensan, cómo es el pensamiento enfermero. Miren, a nosotros no nos conocen. Yo he hecho el ejercicio, he tenido la oportunidad de estar en escenarios donde hay otros profesionales que cuando les contamos, por ejemplo, los avances epistemológicos que hemos hecho desde enfermería, quedan con la boca abierta y dicen, ¿y ustedes hacen eso? ¿Ustedes piensan así? Ustedes, pues no nos conocen. Cuando hablamos con el bacteriólogo, cuando hablamos con el nutricionista, si nosotros no generamos realmente un ejercicio de pares desde las diferentes profesiones y disciplinas y abordamos a nuestro sujeto de cuidado con ese bagaje que cada uno de los profesionales puede aportar, nosotros no vamos a lograr realmente transformar la lógica y la visibilidad de enfermería. Yo les quiero contar una cosa y se los voy a ofrecer también. En este proceso de pandemia, como hicimos un ejercicio muy grande de colaboración con las demás profesiones, logramos conocernos y encontramos, por ejemplo, que era importante hacer un curso de atención primaria en relación con el COVID, porque todo el mundo se centró en la parte hospitalaria, pero se le olvidó, primero, que las personas no solo se enferman de COVID, sino que también el COVID podría ser visto desde la atención primaria. Generamos un curso virtual donde logramos hacer un ejercicio interprofesional a propósito de una situación. Es un curso gratis que dura 8 horas, virtual, que se los voy a compartir. Y luego hicimos un segundo curso ya centrado en la mirada amplia de lo que significa la atención primaria desde el ejercicio interprofesional. Entonces, esto nos permitió descubrirnos, ¿cierto? Acercarnos a lenguajes compartidos. A las profesiones nos gustan los metalenguajes oscuros, enredados un poco, y me van a perdonar si no están de acuerdo conmigo, pero a veces usamos términos inteligibles para el otro profesional. Cuando nosotros tratamos por así decirlo, alfabetizar al otro con nuestro lenguaje,
van a comprender qué es lo que nosotros estamos haciendo y van a entender que no estamos compitiendo con los otros. Y entonces vamos a generar un ejercicio que nos permite ajustar nuestro currículo desde la lógica interprofesional. Otra de las cosas importantes es que estamos en un mundo tecnológico del cual nosotros no nos podemos abstraer. ¿Cierto? La tecnología está cercana, la nanotecnología, la robótica. Nosotros como enfermeras y enfermeros tenemos que empezar a ponernos en sintonía con esa robótica, con esa mirada tecnológica. Ya estamos haciendo enfermería virtual, ¿cierto? Ya nos estamos acercando a través de las pantallas y del Internet de las cosas, etcétera, a una mirada diferente. Si queremos trabajar la atención primaria y dentro de la estrategia de atención primaria, enfocarnos en la promoción de la salud y la prevención, tenemos que hablar de gamificación, ¿cierto? Tenemos que enterarnos de cómo son los juegos, de cómo se puede generar un trabajo conjunto con los ingenieros, como lo decían antes, con los arquitectos, en la lógica de nuestra función. ¿Cómo podemos innovar? Nuestros laboratorios son supremamente inteligentes porque muchos de los avances tecnológicos o de las innovaciones que se hacen son producto de observar a las enfermeras y enfermeros que somos recursivos. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a mirar de manera amplia el mundo actual, que pasa por el mundo financiero y que tiene que darnos herramientas para que nosotros también sepamos cuantificar lo que significa nuestra profesión en todas esas dimensiones. Por supuesto, la investigación. Yo creo que enfermería ha dado un salto, ha hecho un esfuerzo a nivel latinoamericano, ha generado muchos procesos de investigación. Lastimosamente, a veces terminamos investigando cosas que no son de enfermería. No quiero decir que no sean importantes, pero es importante pensar qué es lo que necesitamos en enfermería investigar y qué podemos transformar en el ejercicio propio del cuidado de enfermería. Y creo que el consumo de la investigación aplicada en relación con la evidencia científica, pero también la investigación que aborda temas que la investigación científica a veces no aborda, entre comillas, ¿cierto? Que está relacionado más con las emociones, las percepciones, más desde la investigación cualitativa, que es nuestro fuerte, pues tiene que dar cuenta de ese esfuerzo tan grande que nosotros hacemos para mejorar nuestra atención. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la formación posgradual y el trabajo interprofesional, como se lo señalaba, ¿cierto? La formación posgradual es fundamental. Yo creo que generar doctorados en enfermería que realmente puedan aplicar modelos de enfermería dentro de las instituciones, siguiendo un poco el ejemplo de las enfermeras norteamericanas, quienes han generado unos modelos de atención que han demostrado con indicadores que la enfermería vale la pena en los hospitales. Es decir, que pagándole mejor a las enfermeras, que contratándolas mejor, el éxito del hospital está asegurado. Porque hoy que hablamos de la atención centrada en el paciente, ¿quién más que los enfermeros y las enfermeras que estamos cercanos a las familias de las personas, a los individuos enfermos, somos los que podemos dar cuenta de esos indicadores de mejora? ¿Y quién más que nosotros podemos demostrar que ese cuidado que nosotros realizamos es el que genera el éxito de los tratamientos que se realizan a las personas? Entonces, para volver a la pregunta inicial, ¿el reconocimiento profesional es utopía o es realidad? Y mi respuesta sigue siendo la misma. Es una realidad que quiere trabajar en pos de que no sea utopía. Y por eso termino mi intervención con este poema o con este pensamiento, si ustedes lo quieren, de Eduardo Galeano, que dice lo siguiente. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve la utopía, sirve para caminar. Y yo creo que nosotros estamos en un buen camino porque estamos haciendo conciencia de la importancia que tenemos como profesionales y estamos haciendo conciencia de que somos vitales en los sectores, en el sector salud y en la construcción de modelos de atención de salud realmente que impacten tanto la salud de las personas como el desarrollo como individuos de aquellos que hacemos parte de este gran equipo que se llama enfermería. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Velázquez su participación. Y a continuación, le hacemos entrega de una constancia por su honorable participación. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la maestra Claudia Marcela Velázquez Jiménez por su participación en la ponencia Reconocimiento Profesional, Utopía o Realidad.
en el marco del Día Internacional de Enfermería, organizado por los departamentos de enfermería de la Universidad de Guanajuato. Enhorabuena, muchas gracias. Pues nuevamente muchísimas gracias a ustedes. Realmente para mí es un placer compartir esas reflexiones y bueno, pues seguimos trabajando conjuntamente. Muchas gracias.